Buenos días, tardes. El Rambam dice, vamos a hablar de la Teshuvah. Estamos el día de Tzom Gedalia, Aseret Yemei Teshuvah. Pues creo que no hay otro tema más que el tema de la Teshuvah. Gedalia era el último gobernador en Eretz Israel, Yehudí, después del Jurban de Beit HaMikdash, el primer Beit HaMikdash. Era gobernador Yehudí, pero puesto por los mismos babilonios, y finalmente hubo un atentado contra él, interno de los mismos Yehudí, que con esto ya todavía después del Jurban Beit HaMikdash quedó algo de presencia de Yehudí en Eretz Israel. Con esto ya se terminó esta última presencia y los babilonios corrieron a todos, y entonces el Galut se hizo Galut ya completa. Entonces cuando lo mataron, Yehudí lo mataron, entonces Jajamim decretaron hacer este día de su asesinato, día de ayuno. Bueno, empezamos con la Gemara en Masejet Yomá, Daf Pei Zayin. La Gemara dice lo siguiente: Rabbi Zeira, ki have lei milta ba'ad inshei have khalif ותני לקמי וממציא לי כי איכי דנייתי ונפוקלי midate. Rabbi Zeira, cuando tenía algo con una persona, entonces tenía la costumbre de ir a presentarse con él para poder arreglar, resolver el pendiente que tenía. Rab Avelei Milta Baadei Yahud Tivcha Lo Ata Lekamei Bemalei Yoma de Kipurei. Cuenta la Gemara que Rab tenía un asunto pendiente con un carnicero y no fue a pedirle perdón en víspera de Yom Kippur. Amar Iu Izilana le Piyuseile. Entonces dijo, voy yo a... ¿Cómo se dice país en español? Hacer las paces. Hacer la paz. Pagabei Rabuna, amarle de Ijaka Zilmar. Lo encontró Rabuna y le preguntó, ¿hacia dónde vas? Preguntó a Rab. Amarle Piyuse le plania. Voy a hacer paz con fulano. Amar Azil Abba le Miktal Nafsha. Entonces dijo, no, pues te vas a morir. O sea, vas a matar. Se va a morir tal persona. Y así efectivamente fue. Cuenta la Gemara, Zal Bekami Lavei, fue Rabuna y con aquella persona. Avi Yativ Kapali Reisha, estaba él haciendo su trabajo. Dali Einei Bechazei, de repente levantó los ojos y vio a Rabuna que se está llegando. Amarlei, Abba Atzil Leitli Milta Baadech. Le dijo, no tengo contigo nada, ¿para qué vienes? No tengo nada, no te debo nada. Baade de Kapali Reisha. Mientras estaba él haciendo su trabajo de carnicero. Ishtamit grama o mechayei bikue bekatlei. Entonces dice la Gemara que al decir esto, el cuchillo se le sacó de la mano y murió esta persona. ¿Por qué? Porque no había respondido, no había pedido perdón a Rabuna. Ahora, Rabuna había sido ofendido por esta persona no vino a pedir perdón, entonces Rabuna lo que hizo era ir hacia él a pedirle a él perdón, y esto mismo de que por culpa de él tuvo Rabuna, el gran sabio, que salir de su lugar, ir a pedirle a él perdón o ir a arreglar el asunto con él, esto habló en contra de él, digamos, fue una acusación contra él que provocó su muerte.
La Gemara cuenta que Rav Zeira hacía lo mismo. Y la pregunta es, ¿de dónde sacaron Rav y Rav Zeira la fuente de esta conducta de ir a arreglar pendientes que tienen con personas, cuando los que los ofendieron eran aquellos y no vinieron a pedir perdón? En lugar de esperar a que vengan a pedir perdón, se adelantaron ellos a ir hacia la persona que agredió para arreglar el asunto. Si el Shulchan Aruch no dice esto. En Shulchan Aruch dice claramente la halajá de que aquella persona que lo habían lastimado, lo habían ofendido, lo habían hecho algo, entonces el que hizo, el que agredió, el que molestó, él es el que tiene que ir a pedir perdón. No tiene uno que ir hacia él para ver si me pide perdón. Vamos a dejar pendiente esta pregunta y ahora vamos a analizar una halajá en el Rambam que dice la siguiente. Es una halajá muy famosa. Cada persona tiene méritos y tiene pecados. Esto es obvio. No hay ni uno que sea perfecto, no hay ni uno que sea 100% negro ni 100% blanco. Todos tenemos juyot, todos tenemos averot. Mishas juyotav yeterot alavonotav. Aquel que tiene más méritos que pecados, tzadik, se le considera como tzadik. Mishavanotav yeterot al juyotav rasha. Aquel que tiene más pecados que méritos, se le considera como rasha. Mechza le mechza beinoni. Que tiene mitad de mitad es beinoni. Lo mismo sucede con todo un país. La misma forma se juzga al país en forma colectiva y en la misma forma al mundo entero. Si en el mundo entero hay más juyot que abonot, todo el mundo se juzga para bien, y lo contrario si tiene más averot que es juyot. La fuente de esto es la Gemara en Masejet Rosh Hashanah. El Rambam lo había tomado de la Gemara Masejet Rosh Hashanah, donde dice así: Amar Rabbi Kros Fadai, ¿sí? Amar Rabbi Yohanan, Shlosha Sfarim Niftachim Berosh Hashanah. Hay 3 libros que se abren el día de Rosh Hashanah. Echad shel Reshaim Gmurim, Echad shel Tzadikim Gmurim, Echad shel Beinoniim. 3 libros se abren ante Dios. Tzadikim Murim Ichtabim Nechtabim Lealtar Lechaim. Los Tzadikim Murim se escriben, se sellan de inmediato para vida. Reshaim Murim Ichtabim Nechtabim Lealtar Lemitah. Los Reshaim Murim se inscriben, se sellan de inmediato a lo contrario de vida. Beinoniim, ¿qué pasa con los Beinoniim? Tluim Veomdim Rosh Hashanah Ve'ad Yom Kippurim. ¿Qué significa Tluim Vomdi? Que están pendientes hasta Yom Kippurim. ¿Ah? Stand-by, lista de espera. Había un Rav que explicó Tluim Vomdi con un mashal. Había una guerra entre 2 países, y en esto país A conquistó lo que era país B. Y casi llegan al palacio del rey y casi lo agarran. Se empieza a escapar. Lo están persiguiendo un batallón de soldados. El rey se escapa, se va de una calle a otra calle y finalmente llega a un callejón donde no hay a dónde escaparse. Pues ¿qué hace? Encuentra una puerta abierta, se mete en una casa, entra y le dice ahí al señor de la casa: mira, me están persiguiendo, escóndeme. Entonces el señor vio que es el rey, conocido, entonces lo mete en una cama y encima pone cobijas y pone todo lo que tiene en la casa. Y estos soldados que estaban persiguiendo entran a este callejón, van de casa a casa, entran también a esta casa para checar, pasan por toda la casa, llegan a este cuarto, empiezan a buscar en esta cama, empiezan a quitar cobijas y almohadas, todo lo que hay, pero ya casi quitan la última, pero ahí dicen: aquí no está, y se van. Y a veces salvo.
Pasa el tiempo y este rey logra juntar fuerza de nuevo y termina conquistando al otro país y regresando a su poder de nuevo ese rey. Y un día manda a llamar a este señor donde se escondió en su casa a que venga, lo quiere recompensar porque gracias a él salvó su vida. Cuando llega el señor al palacio del rey, empiezan a platicar y dice el señor: ¿sabe qué? Tengo una pregunta, quisiera que me digas, rey, con todo respeto, ¿qué sentiste en aquel momento donde ya estaban en el punto de encontrarte? Ya casi faltó nada más lo último para que te encuentren y ahí es donde te detuvieron. ¿Cómo sentiste? El rey se enojó muchísimo. ¿Cómo atreves a recordarme esto en este momento? O sea, como que le recuerda el momento donde casi estaba perdiendo todo. Se enojó tanto, en lugar de recompensarlo, mandó a ejecutar. Y se lo llevaron a la horca. Y además invitó a todo el mundo para que vengan, que vean cómo se le hace a uno que le falta respeto. Entonces le ponen la, ¿cómo se dice? La soga. La cuerda, la soga en el cuello. Ya está el talián, la persona que tiene que ejecutar, que tiene que quitar. ¿Cómo se dice? El verdugo, para que quede colgado. Ya está, empiezan a contar 3, 2, 1 y al final ya está por quitar el verdugo. En este momento el rey dice: ¡alto! El señor está ahí pálido, casi está muerto del susto. Y el rey dice: no, ¿cómo sentiste? Está temblando. Dice: es lo que sentiste, es lo que yo sentí en aquel momento. Dice a Rav Yaakov Naiman, que fue mi Rosh Yeshiva. ¿Yaakov qué? Naiman, Darkei Musar, es un libro muy conocido. Yo fui alumno de él y él en su libro trae este mashal y dice: ese es el mashal de lo que debe uno de sentir en estos 10 días de los Beinoní. Por eso la Mishnah, la Gemara, ¿qué expresión usa? Tluim Beondi. En estos 10 días los Beinonim están como aquella persona con la soga en el cuello, está el Satán por quitar el verdugo, y quizás si logramos hacer chuva al último momento antes de Yom Kippur, van a decir: alto. El rey dice: un momento, pero no es, o sea, no es de que ya todo está bien y estamos ya pasó, sino al contrario, tluim bondim, así debe uno de sentir en estos días. Está colgado y nada más falta jejuta seara, falta lo más mínimo entre que te quiten el verdugo o que te quiten la soga, una de las dos te van a quitar. Y así debe uno de sentir y asumir la responsabilidad de una situación como esta, sí. Si el Rasha se te suba en estos días, igual ya está sellado para que no tiene el chance. Rasha es aquel que ya había sido sellado para mal. No puede. Sí. Ahora, ¿cómo debe de considerarse uno? ¿Rasha o tzadik? O Benoni. Entonces, Baruch Hashem, dijimos, no hay Reshaim. Hay, pero no entre nosotros. Pero tampoco debemos de considerar que somos tzadikim, porque entonces ya estamos muy tranquilos. Tluim Bomdim, colgados, estamos colgados. Y debemos de sentir esta soga en el cuello. Bueno, viene el Ran. El Ran, uno de los Rishonim, explica la Gemara de manera un poco diferente. El Ran dice: Tzadikim y Reshaim no significa aquellos que tienen más méritos que pecados, o Reshaim son aquellos que tienen más pecados que méritos. O sea, no como Ran me explica. Porque entonces serían ya Tzadikim Mamash, Reshaim Mamash. Y nosotros vemos, dice Ran, que hay Reshaim, gente verdaderamente mala, y que pasan los Rosh Hashanah y otros Rosh Hashanah y aún siguen vivos. Falta Reshaim en el mundo. No hemos visto Reshaim como Hitler y Máximo en su momento. Vimos a Arafat. ¿Cuántos años teníamos que esperar hasta que sea capará para todos nosotros? Y hubo Rosh Hashanah y otro Hashanah, y hay duda que era Rasha. Claro que era Rasha. Entonces, ¿por qué lo seguimos viendo vivo tantos años? Por lo tanto, el Ran explica Tzadikim y Reshaim en otra forma. Tzadikim significa aquellos que han sido
justificados en el juicio. O sea que en el juicio de Rosh Hashanah han salido con un veredicto bueno. Eso ya se llama tzadik. Y Rasha es aquel que en Rosh Hashanah ha salido perdiendo el juicio. Eso se llama Rasha. El que Ursha Bedin, en que en el din de Rosh Hashanah lo consideran como Rasha. Pero no necesariamente es aquel que tiene más Juyot que Averot, Averot que Juyot, o Juyot que Averot. Bueno, para salir bien en el juicio. Él no dice como Rabban que depende en esto. Depende de otras cosas. Depende de Dios cómo lo quiere juzgar. Ahora, cuando el Rambam habla de los Beinonim y dice que los Beinonim son Tluim Veomdim Rosh Hashanah Ad Yom Kippurim, ahora, ¿en qué depende? Ahora, ¿cómo va a terminar este asunto? Sigue el Rambam diciendo así: Zahun Ichtabim Lechaim, no Zahun Ichtabim Lemitah. Depende si van a tener el Zhut, aquellos Beinonim, para que si finalmente van a ser inscritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el Zhut que hace falta en los Aseret Yemei Teshuvah para que se inscriban en el libro de la vida? Depende si va a ser Teshuvah o no. Los Beinonim que son Tluim Veomdim, que están colgados con la soga en el cuello. ¿En qué depende si se le quita la soga o si se le quita el verdugo? Depende si hacen Teshuvah en los Aseret Yemei Teshuvah. La pregunta es, si Beinonim significan, según el Rambam, aquellos que tienen mitad Averot y mitad Mitzvot, entonces no hace falta Teshuvah, hace falta hacer una Mitzvah para que se inclina, para que haya ahora más Mitzvot que Averot. Supongamos que tiene 50 Averot, 50 Mitzvot. Con tal de que dé un poco de tzedakah y que hizo una mitzvah, ya 51 contra 50, ya es tzadik, según como el Rambam dice. Pero no, dice que tiene que hacer teshuvah. ¿Por qué tiene que hacer teshuvah dafka? Cualquier mitzvah que haga sería bueno, ¿no? Y así trae la Gemara en Masejet Kiddushin, Leolam yireh Adam atzmo ki'ilu chetzio chayav vechetzio zakai. Siempre uno debe de considerarse a sí mismo como si es de mitad culpable, mitad de méritos. Asam mitzvah achat ashrav sheichriya atzmo lekav zchut. Hizo una mitzvah, bienaventurado, porque se inclinó su balance hacia el mérito, hacia el lado bueno. Avar averá achat oilo sheichriya et atzmo lekav chova. Shenemar bechoteh echad ya'abed tova arbe. Bishvil chet yechidi shechatá oved, por un solo pecado puede perderse. ¿Por qué? Porque se inclinó la balanza hacia el mal. Entonces, ¿por qué Rambam dice que hay que hacer teshuvah? Con una verá, con una mitzvah que haga, ya con esto. Más hay que entender por qué hay diferencia entre Rosh Hashanah y el resto de Aseret Yemei Teshuvah. O sea, en total son Aseret Yemei Teshuvah que empiezan en Rosh Hashanah y terminan en Yom Kippur. En Rosh Hashanah mismo, según el Rambam, si tiene más mitzvot que Averot, es tzadik. Pero el resto de los Yemei Teshuvah, ahí tiene que hacer teshuvah. En Rosh Hashanah, Rambam mismo no dice que hay que hacer teshuvah, solo con tal de que tenga más mitzvot que Averot. Para eso vamos a ver lo que nos dice el Rabbeinu Yonah en su libro Sha'arei Teshuvah. Es tal vez el libro más importante que existe acerca de la mitzvah de la teshuvah. Sha'arei Teshuvah se llama. El Rabbeinu Yonah Migerondi, hace 900 años aproximadamente. ¿Verdad? כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו, cuando el pecador se tarda de hacer teshuvah de su pecado, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום. Entonces su castigo va a ser cada vez más pesado. כי הוא יודע כי יצא הקצף עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, él sabe que ya está la ira de Dios contra él y tiene salida, porque el mismo Dios que está enojado con él le dio salida. ¿Cuál es la salida? La teshuvah. Ve'amanos su teshuvah, la salida es la teshuvah. Ve'hu omed bemirdo, y él no hace nada, no aprovecha. U'biyado latzet mitoch ha'aficha ve'lo yagur mipnei ha'afechima. Tiene salida, pero dice, no, a mí no me da miedo. Tus amenazas para mí no significan nada. Por eso su castigo va a ser doble, ahora por el pecado que había hecho antes, y dos,
tienes la oportunidad de corregir y no corriges. Es doble pecado. Y trae un mashal lekat shelistim shechavsham b'melech bebeit ha'asurim, un grupo de banda de ladrones que el rey los metió en la cárcel, a todos juntos. Vechatru machteret, lograron hacer un túnel por abajo para poder escaparse de la cárcel. Partzu vayavoru, entonces todos se fueron por el túnel. Vejad mishal, pero uno decidió no salir. Basar Beit HaSohar, viene el jefe de la cárcel a hacer la revisión diaria, entra al cuarto y ve que todos escaparon menos uno. Le pregunta, ¿dónde están todos? Dice, no, pues aquí hicieron un túnel, se escaparon, yo me quedé. Vayajo Tobe Mateo, entonces lo empezó a golpear, le dio castigo. Ahora, ¿por qué castigo? Si al contrario, es el único que no se escapó, merece premio, todos los demás escaparon. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué le dan castigo? Vayomerlo, halo amachteret chaturá lefaneja vejlo mialta y maleta nafsheja. Si tienes la forma de salir, ¿cómo no aprovechaste para salir? No aprovechaste, a lo mejor quiere decirle al rey. En hebreo decimos ani metzatzef aleja. ¿Cómo se dice en español? ¿No? ¿Sabes lo que? O sea, me vale. No me va, no, sí, o sea, como que no le doy importancia, me puedes castigar lo que quieres. A veces con los niños nos pasa esto. Queremos castigar y dicen, ok, en lugar de rendirse, dime más, castígame. Esto es peor para nosotros. O sea, como que no. Sigue retando. O sea que menosprecia al rey, desprecia tu castigo, no me asusta. Y esto es peor actitud contra el otro. Ok, claro que violó la ley, se escapó de la cárcel, pero por lo menos con esto le muestra al rey o le muestra al gobierno de que sí le afecta el castigo que el gobierno, pero al no escaparse es como que ni siquiera me afecta tu castigo. Lo mismo aquel que hizo un pecado. Tiene salida la chuva y no la aprovecha, es doble castigo. Es como que está retando, diciendo, ni me afecta, no me asustan tus castigos, tus amenazas, etc. Todo el año la persona es demandado por no hacer chuva. En cualquier momento, cada momento, durante todo el año, no solo en hacer el Yom Chuva. Hemos cometido pecados porque no somos perfectos. Y nadie nos reclama por haber hecho pecados. O sea, nos reclaman, pero nadie nos reclama como que no somos tzadikim por haber hecho pecados. Al contrario, el pasuk dice, Sheva pa'amim yifol tzadik vekam, hasta el tzadik puede caer 7 veces en el pecado. Pero, ¿por qué se le sigue considerando tzadik? Porque vekam. Tzadik es aquella persona que cuando cayó, se levanta y no se queda acostado en el suelo porque se había caído. Entiende que es una caída. Reconoce que fue una caída. Caer, todos podemos caer, pero hay que reconocer que fue caída. Al no reconocer es como aquel que está en la cárcel y no quiso salir. Y esto ya es peor. Esto sí es doble pecado. Y esto es todo el año. No solo en hacer el Temei Tshuva, pero con una gran diferencia. Si todo el año, como dice el Sharei Tshuva Rabbeinu Yonah, al no escaparse de la cárcel o al no aprovechar esta salida, Ichbad alav onsho, dice, su castigo que de todos modos le correspondía por su pecado ahora va a ser más pesado, más presión. ¿Por qué? Porque no había aprovechado la salida. Eso es todo el año. Pero en hacer el Yemei Tshuva es más allá que Ichbad alav onsho. En hacer el Yemei Tshuva, el no hacer Tshuva es algo mucho más grave. Porque ahora no es solamente porque habías pecado y porque no aprovechaste la oportunidad de la Tshuva para adorarlo. Ahora depende todo en esto. Estás con la soga en el cuello. Tienes forma de quitarle la soga. Y en lugar de esto te quedas ahí. ¿Quién hace esto? La obligación de hacer Tshuva en hacer el Temei Tshuva es mucho más grande que la obligación de hacerlo todos los días del año. ¿Por qué? Uno,
En el resto del año no hay una mitzvah especial de teshuvah. Es general, si te ha pecado, tienes que hacer teshuvah. Pero aquí hay específicamente una mitzvah en estos días para Yom Kippur, como preparación para Yom Kippur, hacer teshuvah. Así dice el Sharei Teshuvah. Un mitzvah taseh min haTorah le'ayir adam et rucho lachazor b'teshuvah. ביום הכיפורים שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תתארו על כן הזהירנו הכתוב שנתאר לפני השם בתשובתנו והוא יכפר עלינו ביום הזה לתאר אותנו. O sea, hay una mitzvah específica que la Torah, que Dios nos ordena en estos días hacer teshuvah. Y así Rambam lo trae en sus halajot, en el Hot Teshuvah, Yom HaKippurim uzman teshuvah lakol, la yachid ve la rabbi. Yom Kippur es tiempo de hacer teshuvah para todos, individuos como el colectivo. והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה, obligación de todo el mundo hacer teshuvah en estos días. ולהתוודות ביום הכיפורים, confesar. Al Goy también lo juzga. ¿Ah? Al Goy también lo juzga. Se juzga a todo el mundo. Pero al Goy, ¿cómo lo juzgan si el Señor no sabe? ¿No sabe qué? No sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué no sabe lo que tiene que hacer? No tiene Torah, no es elegido y tampoco. Y no tiene que hacer Torah. Lo juzgan de acuerdo a lo que tiene que hacer, no a lo que no tiene que hacer. No tiene que cumplir Torah. Él tiene que ser un ser humano con ciertos principios que aunque no tiene que ir a la escuela para saber, por ejemplo, no matar. No hay que estudiar para saber que no hay que matar, no robar, o tener justicia. Esas son las cosas que lo juzgan. No lo juzgan por comer jazir, ¿no? Esto no hay problema, él puede comer lo que quiera. No lo juzgan por Shabbat, puede hacer lo que quiera. Ni tfilán, ni tfilín, ni sukkah, ni nada. No tiene problema. Pero sí lo juzgan, claro, juzgan a todo el mundo. Por los preceptos Ra, por los siete mitzvot de Bnei Noach son mitzvot que no necesita escuela para saberlas. Cualquiera puede saber, son cosas obvias, las más mínimas que el ser humano debe de cumplir para que haya para que seamos seres humanos y no animales. ¿Sí? En Aseret Yemei Teshuvah no se pesan los mitzvot de los averot en una forma de cantidad, o sea, tantos averot contra tantos mitzvot. No funciona así, sino el peso es de calidad, no de cantidad. Y puede ser que haya mitzvot que pesan más que otros averot, y en viceversa. Y de acuerdo a eso se puede decir, o se debe decir, que la mitzvah de teshuvah en estos días es tan importante que a lo mejor el peso de esta mitzvah o el peso de la verá de no hacerlo es más que tantos mitzvot que pudiéramos hacer. Por eso el Rambam no habla de que para inclinar ahora la balanza del Beinoní para que sea ahora bueno es hacer cualquier mitzvah. Que tenía 50 contra 50, ahora que haga una mitzvah y ahora va a tener más mitzvot que averot. No. Tiene que hacer teshuvah, porque si no hace teshuvah en estos días, cuando tiene la oportunidad, cuando Hashem baja y está cerca de nosotros, como dice el pasuk, Dirshu Hashem bimatzeo kra'u bioto karo. Creo que cualquiera puede sentir en estos días que somos más sensibles hacia la presencia de Dios, o sea, más se siente en el aire que la Kedusha. Entonces hay más facilidad para hacer teshuvah. Dios se acerca a ti. Y tú no aprovechas esto, este pecado, pesa tanto que por más mitzvot que hagas en estos días, no se te inclina la balanza hacia el lado positivo. Solo con la teshuvah. Porque no hacer teshuvah es una verá que pesa más que todos los mitzvot que pudieras hacer. Lifnei Hashem titaru, dice la Torah, y si tú no aprovechas esta oportunidad, eso sí puede ser grave. Además, sabemos que el sahar de los mitzvot va de acuerdo a la dificultad que hay para cumplirlas. Lepum
Tzara Agra, dice nuestro sabio, de acuerdo al sufrimiento, de acuerdo al esfuerzo, así es el pago. Por eso, cuando uno anula una mitzvah, no cumple una mitzvah que tenía que cumplir, más difícil era la mitzvah de cumplir, entonces menos grave es no hacerlo. Pero más fácil era la mitzvah de cumplir y no la hiciste, es más grave. O sea, en forma exactamente opuesta. O sea, una mitzvah cuando la haces, más trabajo cuesta, más sahara hay. En el lado negativo, al no hacer una mitzvah, más fácil era hacer la mitzvah, más grave es no hacerla. Era fácil porque no la hiciste. Y vamos a ver si es difícil o es fácil hacer la teshuvah. La Gemara en Masejet Menachot dice así: Tania, Haya Rabbi Meir Omer, Gadol onsho shel Lavan yoter me onsho shel Tchelet. Tzitzit, sabemos que hay varios hilos blancos y hay hilo azul. Uno no puso tzitzit. El hombre que tiene que poner tzitzit no puso tzitzit. ¿Cuál es el pecado más grave? ¿La falta de los hilos blancos o la falta del hilo azul? Entonces dice la Gemara, Gadol onsho shel Lavan yoter mitchelet. Por no haber puesto los hilos blancos, el castigo va a ser peor, más grave, más severo, por no haber puesto el hilo azul. ¿Por qué? Porque es más fácil conseguir los hilos blancos. Los hilos azules son más difíciles de conseguir. Cuestan más. Mashal lema davar domeh lemelech basar vadam. Mashal a un rey שאמר לשני עבדיו, לאחד מהם אמר הבא לי חותם של טיט, ולאחד אמר הבא לי חותם של זהב. Encargó a cada uno una misión. A uno le encargó una misión de conseguirle un sello hecho de oro y al otro que consiga un sello hecho de barro. Los dos por negligencia no hicieron lo que les ordenó el rey y no trajeron. ¿Quién tiene castigo más severo? El de barro. ¿Por qué? Porque es fácil, esto lo consigues en cualquier lugar, barato. ¿Por qué no lo hiciste? Más fácil es hacer teshuvah, más grave es el pecado de no hacerla y más severo es el castigo por no hacerla. ¿Cuándo es lo más fácil hacer teshuvah? En estos días. Así dice la Gemara en Masejet Rosh Hashanah. El pasuk dice en Chumash Dvarim, al principio, en Parashat Va'etchanan, Mi ka'Hashem Elokeinu bechol kor'einu elav. Pregunta la Gemara, por un lado está escrito ka'Hashem Elokeinu bechol kor'einu elav, que siempre lo podemos llamar y siempre está presente. Pero otro pasuk dice, Dirsu et Hashem bi'imatzeo, kra'u bi'oto karov. Llamen a Dios cuando está cerca, que decir que no siempre es lo mismo para llamarlo a Dios. Contesta la Gemara, Maraba Barabua Iru Asarayamim Shemer Rosh Yom Kippurim. Es que hay diferencia. Hay días que hay que llamarlo mucho para que nos haga caso. Pero hay días donde está cerca de nosotros. Y cualquier llamada que le hacemos nos responde. ¿Cuáles son? Los 10 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Y dice la Gemara que también hay diferencia entre Yahid y Tzibur. Tzibur, siempre cuando le llaman a Dios y se congrega la gente, y en Tzibur hacen una tefilá, siempre son atendidos de inmediato, todo el año. Pero Yahid, el individuo, todo el año cuesta trabajo. No puede el individuo entrar cuando quiera al palacio del rey a ver al rey. Pero en estos 10 días como que tenemos la puerta abierta y tenemos una invitación abierta, cada individuo puede pasar. Lo hacen también los líderes seres humanos también. Yo no sé en México si existe eso, en Israel sí, hay días especiales en el año donde cualquiera puede entrar a la casa del presidente del país. Sí, yo no sé qué tanto va a poder hablar con él, cuánto tiempo le va a dedicar, pero por lo menos cualquiera puede entrar, o sea, open house, o sea, la puerta abierta.
10 días de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Dios tiene su palacio abierto y cualquiera puede entrar. Hay facilidad para entrevistarse con Él. Y así dice Rambam, Afalpi she'atshuva ve'atzeaka yafa la'olam, aunque sea que la tshuva siempre es buena, בעשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היא יפה ביותר. ומתקבלת היא מיד. En estos 10 días es lo más apropiado y se recibe de inmediato, שנאמר, דרשו השם וימצאו. במה דברים אמורים ביחיד, אבל ציבור, כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם הם נענים, שנאמר כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ציבור siempre, pero יחיד, el individuo, en estos 10 días hay facilidad para hacerlo, y al no hacerlo es grave. Pero hay algo más. No solo de que todo el año no es tan fácil hacer tshuva como hoy. La diferencia está también en la calidad de la tshuva. Si bien todo el año podemos hacer tshuva, se puede, cuesta trabajo, se puede, pero hacer tshuva shleima cuesta mucho más trabajo hacer todo el año. Entre Rosh Hashanah y Yom Kippur tenemos no solo facilidad para hacer tshuva, sino hasta hacerlo tshuva shleima, tshuva completa. Ahora la pregunta es, ¿por qué Akadosh Baruj Hu nos facilita el trabajo en estos días? ¿Por qué tiene que facilitarle el camino al pecador? ¿Qué hubiera pasado si tendría que esforzar? ¿Para qué tiene que facilitarnos? Dicen nuestros sabios, Akadosh Baruj Hu biyoto makir et atzluta ada. Como reconoce y sabe la flojera del ser humano. Sabe que si va a hacer un trabajo muy pesado, demasiado difícil, es probable que nunca vaya a hacer tshuva. Y como Akadosh Baruj Hu lo último que quiere es que el pecador quede con su pecado, como dice el pasuk, lo tachpotz bemotamet. Lo último que quiere es de que se llegue a aplicar lo que la Torah dice sobre ciertos pecados, mot yumat, que morir morirá. Lo que quiere Dios es que la persona se arrepienta y cambie su camino y pueda vivir. Por lo tanto, Akadosh Baruj Hu mitnaeg b'chasidut umochel avonot, y se presenta ante nosotros en estos días para que tengamos la facilidad de despertar y hacer la tshuva completa. Y de acuerdo a eso se puede entender. Ahora regresamos a la pregunta original, la que habíamos, a la principal, la que empezamos la plática. ¿Por qué Rab y Rab Zeira, dos jajamim, tenían pendientes con personas que los habían ofendido, habían lastimado, y no esperaban a que vengan a pedirles a ellos perdón, sino ellos fueron hacia los agresores para crear, provocar a que les pidan perdón? ¿Por qué? Porque aprendieron ¿de quién? Aprendieron de Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu no espera en el cielo para que nosotros vayamos a buscar hasta allá, que nos cueste trabajo ir a pedirle perdón. En estos 10 días Akadosh Baruj Hu lo que hace es baja hacia nosotros para facilitarnos el camino, el proceso para pedirle perdón. Claro, el que tiene que pedir perdón somos nosotros a él. Claro, el que tiene que pedir perdón es aquella persona que agredió a Rab o a Rabuna o a Rab Zeira. Pero ¿qué hace Rabuna? Rabuna se acerca hacia él para darle la oportunidad que sea más fácil a que le pida perdón. A lo mejor si me va a tener que venir a buscar hasta acá, dice Rab Zeira, nunca va a venir. Le cuesta trabajo. Le voy a facilitar para que me pida perdón. Si aquel carnicero no hubiera ido a pedirle perdón a Rab, vamos a suponer que Rab vivía en una ciudad, el carnicero en otra ciudad, seguramente no le hubiera pasado esa tragedia de morirse por su propio cuchillo.
ese castigo severo donde murió, ¿por qué fue? Porque Rab ya se molestó. Vino hasta acá para darte la oportunidad de pedirle perdón y tú no aprovechas. Eso ahora sí está peor. Y de la misma manera, es un arma de dos filos. Por un lado, Dios baja hacia nosotros para facilitarnos, para que no nos cueste tanto trabajo hacer tshuva. Pero ya que lo hizo, ya que bajó, ya que nos dio estos días donde se siente en el aire el despertador, el despertar, y nos facilitó tener esa sensibilidad para elevarnos y no aprovechamos, ahora sí se convierte en algo en contra de nosotros. Está a favor, pero está en contra. Porque más fácil hacer y no hacemos, más grave es. Y es lo que le dijo Rabuna a Rab, estás yéndose para matarlo aquí. Si tú vas hacia él para despertarlo, para que te pida perdón y no te va a pedir, pues va a morir porque va a ser más grave para él. Resulta que aquel que se queda con la soga en el cuello y por abajo está el verdugo y que pues están por quitar y con todo eso sigue firme en lo suyo y no se mueve, no le tiemblan las manos y no se pone pálido y no busca salida. Es como aquel carnicero que le dijo a Rabuna, no te conozco, no tengo nada contigo. Viene Rabuna desde lejos para ayudarle a arreglar y dice, no te conozco. Y si ahí se le consideró un pecado tan grave que por eso murió, pues ¿cómo se nos va a considerar a nosotros si demandamos a Dios de regreso a su casa diciendo, pues no te conocemos, ¿sabe qué? No, veniste aquí, no, pero ¿quién eres? Por eso dice Rambam, Beinonita, Lui Beomet, Luim Beomdin, colgado entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Si hizo tshuva, se sella para vida. Tshuva, no hacer otros mitzvot. Claro, hay que hacer mitzvot, pero no es suficiente. Por más mitzvot que haga, que ahora haya 100 mitzvot contra 50, pero tampoco ayuda. Ahora, la mitzvah que se debe de hacer es la tshuva. Pero, a ver, jajam, disculpe, con claridad, si una persona cuida mitzvot, ¿cuál es la tshuva? Si una persona cuida mitzvot, ¿no tiene que hacer tshuva? Sí tiene, pero dígame concreto. ¿Tú conoces a alguien que cuida mitzvot al 100%? No, entonces, dígame concreto. O con la gente, con el ser humano, o con el otro. si la persona se dedica a hacer mitzvot, nada más mitzvot, ahora tiene que analizar si las mitzvot las hizo completas, si las hizo bien, y hacer tshuva, hacer shamayim, etc. Cada quien a su nivel, y si uno se dedica a hacer averot, tiene que hacer tshuva de sus averot, o sea... Por ejemplo, el Rabo Badia Yosef, ¿qué tshuva puede hacer? Bueno, yo no puedo hablar de personas, lo que sería ya, tendría yo que entrar en cosas que... ahorita que la mitzvah de estos días es así. Yo puedo hablar de mí, ¿ok? Entonces, yo voy a rezar Baruch Hashem diariamente en la mañana, pero tengo la garantía, o estoy tan seguro que siempre recé con la kavanah adecuada, por ejemplo. Entonces hay que estar haciendo tshuva de esto. Estamos, Baruch Hashem, cuidando Shabbat. Todo el mundo tratamos de cuidar Shabbat. ¿Alguien está seguro aquí que siempre cuidó Shabbat como debe de ser? Conocemos todos los halajot de Shabbat para asegurarse de que hemos cumplido Shabbat como debe ser. Entonces no hay que hacer tshuva de esto. Hemos, Baruch Hashem, dado desde acá. Hemos dado justo lo que deberíamos de dar o lo que realmente había que dar. Y así, en fin, todas las mitzvot. No sé hacer Idur mitzvot. O Idur, hacerla por lo menos lo mínimo necesario. A lo mejor ni siquiera llegamos a Idur. O sea, ahí cada quien tiene que analizar. Ahora vamos a la parte de Averot. Tenemos la garantía que nunca hemos hablado de la Shonará. O tenemos la garantía de que... Hay que hacer la mitzvah de Teshuvah. No digo que hay que cuidarla. No, ¿cómo hacemos Shuvah de la Shonará, por ejemplo? Pues hay que tratar de analizar y reconocer primero, hacer vidui. Vidui es la confesión. Oye, de tal día hablé mal de tal persona, y realmente sentir el dolor, como dice Rambam, midarkei hashav, así dice Rambam el Joshua, midarkei hashav. El camino del que hace tshuva es liyot soek bibchiu betachanoni. Es como aquel que perdió toda una fortuna en un mal negocio. Hizo un negocio malo y perdió todo, era muy rico y perdió todo.
se arrepiente, ¿verdad?, de este negocio. ¿Cómo se arrepiente? ¿Se arrepiente así, me estoy arrepentido, pero con una sonrisa en la boca? ¿O se arrepiente, se va a sentir, se va a mostrar este arrepentimiento con llanto y con lágrimas en los ojos? Con pena. Con pena, con tristeza, con dolor, ¿verdad? El arrepentimiento de una mala acción, de una verdad, debe ser igual. Si no es igual, que sí que no hay arrepentimiento, son de pura... de la boca nada más para afuera. Así dice la Midarkei Shabliyot. Entonces hay que hacer este trabajo real, no falso, no hacer atzagá, como si hacer una obra de teatro. Esto no le sirve a nadie. Aquí internamente el trabajo. Hay reglas también, ¿qué tanto se debe de externarlo? Exteriorizar esto. Por ejemplo, en Averot Ben Adam Lamakom no se debe de publicar, se debe de comunicarse con Dios, decir a Dios, yo sé que pequé en esto, y realmente en el interior de uno arrepentirse, sentir ese dolor, tomar decisión firme de no volver a hacerlo, pero serio, de verdad, de qué manera que Dios mismo pueda atestiguar que ya no lo vas a volver a hacer. Pero en Averot Ben Adam Lahavero, ahí hasta hay que exteriorizarlo. Primero tienes que ir a pedir perdón, tienes que reponer los perjuicios y daños que le has provocado. Y si no ayudó a pedir perdón una vez, tienes que ir con 3 personas que te acompañen, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y si la persona ya no vive, hasta ahí hay que ir hasta su tumba igual, con 10 personas y pedir perdón. Pero sea como sea, mitzvot Ben Adam Lamakom, Ben Adam Lahavero, igual tiene que ser con seriedad, con autenticidad, de verdad, no de... O sea, podemos jugar, hacer obras de teatro, está muy bien, pero no, o sea, el show para todo el mundo, pero no ganamos nada, o sea, esto no sirve de nada. Tiene que serlo de verdad. Ahora, dice, si nosotros somos Shomrei Mitzvot, ¿de qué tenemos que hacer chuvá? No hay un ser humano en la vida, en el mundo, que no debe de hacer chuvá, porque nadie es perfecto. Y aquella persona que piensa, yo soy Shomrei, ¿para qué tengo que hacer chuvá? Es aquella persona que cree que es tzadik, como dijimos, que esto mismo es lo que dice Rambam, es un error muy grave, y puede ser que va a ser muy grave para él el pensar así. Porque eso exactamente se trata. En estos 10 días, si piensas que eres tzadik y que no tienes que hacer chuvá, entonces estás mal. Pero el simple hecho de hacer mitzvot y este chuvá, ¿no? No. El simple hecho de mejorar las mitzvot es hacerte chuvá, claro que sí. Chuvá es buscar internamente, hacer la revisión donde habías equivocado, donde había fallado, tanto en mitzvot que hacía que no los hacía bien, y obviamente las cosas que no debía hacer y que sí las hizo. Para hacer teshuvah, yo pienso, ¿no?, que es más fácil para la persona que está lejos, la que está cerca. Sí, tiene un nisayón, es más grande para aquel que está cerca. ¿Por qué? Porque tiene una prueba muy difícil, porque ella cree que está bien. Entonces yo, ¿de qué tengo que hacer chuvá? Pero precisamente por esto, ¿por qué? Porque tzadikim murim creen que son tzadikim y que no tienen que hacer nada, pero a veces tienen que hacer chuvá más de los que no era nada, o sea, que no hacían nada. ¿Qué quiere decir eso, Bemakom? En el lugar donde está el Baal Tshuva, ni un tzadik gamur puede estar parado. O sea, es más mérito tiene que el tzadik gamur. ¿Por qué? Por lo mismo de que el tzadik gamur a veces cree que no tiene que hacer Tshuva. Vamos a verlo adentro, si ya tocamos el punto. Umaya Tshuva, dice Rambam. Dimos unos ejemplos, la Shonara es un ejemplo, Tzniut otro ejemplo, Shabbat, cada quien va a encontrar sus cosas. Shlom Habayit, Kibud Abayit. Ahora, yo no puedo decir cada quien, si vamos a pedir a que cada quien diga, seguramente van a salir muchas cosas que ni siquiera... ¿Qué? Kibud Abayit, por ejemplo, es un buen punto. Uno debe de analizar y ver, hice bien, no hice bien, cómo he actuado. En
fin, o sea, lo tahmod, ¿qué es lo tahmod? No desearás lo del otro, no codiciarás. Lo tignov inclusive. No tignov, que creemos que todos somos honestos, pero si uno analiza a veces aquí, aunque sea... por dentro, La uva. hay de muchas cosas, o sea, cualquiera de los 613 mitzvot de la Torah somos capaces de fallar. Y hay que analizar. Como dicen tanto. La lista larga. El Rambam dice así: "Umay atshuva she'azov achotech et ov yasiro memachshavto v'yigmor belibo shelo ya'aseu ot." El pecador tiene que abandonar el pecado, tiene que quitarlo de su pensamiento y tomar decisión que no lo volverá a hacer. Sheneemar yazov rasha darko veish aven machshevotav veitnachem al she'avar. Tiene que arrepentirse por lo que había hecho. Sheneemar que acharei shuvi nichamti veyayid alav yodea talumot. A tal grado debe ser el arrepentimiento. Shelo yashuv lazeh achet leolam, hasta que Dios, que conoce todo, va a poder atestiguar sobre él que él jamás volverá a repetir esta acción. Vetzarich leitvadot bisfatav, o sea, la condición primaria para empezar, tiene uno que confesar sus errores, pero diciéndolo, no nada más pensándolo, porque pensar no es necesariamente, a lo mejor no es serio, o sea, nada más, pues está bien, pasa por su pensamiento. Cuando uno dice, aunque lo dice a Dios, no lo tiene que decir a otros, pero tiene que pronunciar con sus palabras sus pecados, esto muestra realmente un reconocimiento del pecado y le va a ayudar a arrepentirse de ello. ¿Qué es más difícil o más fácil? ¿Arrepentirse sobre el pasado o tomar decisión sobre el futuro? ¿Qué opinan ustedes? Decisión sobre te arrepentiste, pero hasta no está difícil. Casi es lo mismo, una prueba. No. Hubiéramos pensado que es más fácil arrepentirse sobre el pasado que tomar decisiones para el futuro. ¿Por qué? Cosa que ya hice en el pasado, ya lo hice, ya no hay Yetzirah sobre él, pero en el futuro siempre voy a tener que pelear de nuevo contra mi Yetzirah. Entonces es más fácil arrepentirse sobre el pasado que tomar decisiones sobre el futuro. Pero en la realidad es al revés. Mucha gente en Yom Kippur toman decisiones, mira, este año voy a hacer esto y esto y lo que, o sea, toman decisiones para el futuro. Y es lo que más o menos se preguntó aquí. O sea, ¿no sería suficiente tomar decisión? A partir de ahora voy a hacer esto y esto y lo otro. Es más fácil, eso es fácil, tomar decisión. Y aún a empezar a hacerlo. El problema es el arrepentimiento sobre el pasado. Sentir realmente tristeza o realmente arrepentimiento cuesta trabajo. Porque arrepentimiento no, otra vez, como dijimos, no puede ser algo externo. Se debe de sentir la tristeza en su cara como si perdió en un mal negocio toda su fortuna. Un tipo de arrepentimiento de verdad. ¿Por qué cuesta trabajo arrepentirse sobre el pasado? Que ya pasó. No solo eso, sino por lo que la Gemara dice que el problema es que cuando uno repite un error, ya no siente el que es error. Ya se hizo costumbre, ya se hizo como... Se vacunó. Sí, ya tiene, como se dice, vacunó, o sea, ya tiene la capa de defensa contra eso, ya no siente que es pecado, ya se hizo parte de su vida. Ya tiene práctica. Ya lo ves como mitzvah. Entonces, cuesta trabajo arrepentirse, si esto no es problema. Y así dice la Gemara en Masejet Eruvin: Mai dichtiv ovri be'emek havacha mein yeshitu gam brachot ya'ate mora eilu bnei adam sheovrim al retzono shel HaKadosh Baruch Hu. Aquellas personas que violan o transgreden la voluntad de HaKadosh Baruch Hu, שבוכים ומורידים דמעות כמעיין ששיטים, גם ברכות יעטה מורה שמצדיקים עליהם את הדין ואומרים לפניו ריבונו של עולם, יפה דנת, יפה זיקית, יפה חייבת ויפה תיקנת, גיהינום לרשעים, גן עדן לצדיקים.
sea, aquellas personas que están transgrediendo la voluntad de Akadosh Baruj Hu, la Gemara dice, Ma'amikim lahem geino, se le hace un geino más profundo. Que sí que hay un geino profundo, hay un geino no tan profundo. ¿Cuál es la diferencia? Aquel que peca y vuelve a pecar y repite, repite y repite, entonces por más que repite, más profundo va a ser su infierno. ¿Por qué? Porque más repite el pecado, así más difícil para él es reconocer que está pecando. Que sí que su Geinom, su infierno, es más profundo. Hay gente que vive, que roba, que mata y que ni siquiera se da cuenta que está pecando, porque ya está, es como un borracho que está enredado con su vómito y ni siquiera se da cuenta que está en una mala situación, que está sucio, él no siente sucio. Uno que trabaja en recolección de basura en la calle, huele mal, pero no siente que huele mal, porque es parte de su vida, él no siente. Con eso se va a entender algo muy interesante. ¿Quién debería de estar más preocupado en estos días? Hacer Yemei Teshuvah. Dijimos que los tzadikim se inscriben para el libro de vida, ¿verdad? Los Beinonim son Tluim Ve'omdim, son colgados con la soga en el cuello. Entonces aparentemente los que deberían de estar preocupados son los Beinonim. Los Reshaim con más razón. Los tzadikim deberían de estar muy tranquilos. Ellos son de los que más quieren, ya que se inscribieron en el libro de vida. Y la realidad, la gente que no está pegada al mundo de Torah y Mitzvot no tiene ninguna preocupación estos días. Están felices. Van de fiesta, se van de viajes, comen rico, están felices. Los tzadikim, más grande es la persona, más mirash venifjad, más tiemblan, más temor sienten en estos días. Conciencia, tienen más conciencia. ¿Cómo es? Pero según lo que hablamos se puede entender. Porque aquel que está más lejos está más metido en lo que está haciendo, en sus pecados, y entonces más se le parece como permitido, más se le parece como si está en lo correcto. Entonces no siente la necesidad de temer él se siente bien, está perfecto. Pero aquel que busca no pecar, que busca cada vez ser mejor, entonces cualquier cosa, tiene la sensibilidad hacia cualquier cosa que a lo mejor no es la perfecta, que ya siente como un gran pecador, se siente con gran temor. Por eso es más fácil también tomar decisiones sobre el futuro que arrepentirse sobre el pasado, porque el pasado lo tomamos como un eter, como algo permitido. No, entonces, ¿de qué tengo que arrepentirme? Pero ahora, y aunque ahora decidí ya no seguir haciéndolo, todavía no siento que es algo prohibido, sino como algo extra que estoy haciendo. Pero conforme voy avanzando, cuando uno toma decisión no hacer cosas y ya lo deja de hacer, le va a ser más fácil después arrepentirse sobre el pasado. Entonces el proceso de Teshuvah tal vez tiene que empezar por tomar decisión. Primero tomar la decisión de dejar el pecado. Dice Azov et Hachet, dice Rambam. Primero Azov et Hachet. Y después empieza a arrepentirse sobre el pasado, porque una vez que lo dejó, ahora sí va a poder sentir los errores de antes. Pero si no dejó de hacerlo, como que es parte natural de su vida y no siente de qué tiene que arrepentirse, que tiene que arrepentirse de algo. Bueno, vamos a... Akadosh Baruj Hu, dijimos, se presenta en estos días para despertarnos a hacer Teshuvah más que todos los días del año. ¿Por qué? Yom Kippur es un día donde Moshe Rabbeinu bajó con las segundas tablas. Se puede considerarlo como un día de Matan Torah. Moshe Rabbeinu bajó con las primeras tablas y las rompió. Luego volvió a subir y volvió a bajar con las segundas. ¿Cuándo fue? Fue el mero día de Yom Kippur. Ahí es donde recibió el perdón completo de Hashem. Por eso es el día donde Hashem nos dice Salachti Kidvareja. Ese día, como es día de Matan Torah es un día de Na'aseh V'Nishma, de hacer y escuchar.
Es un día de tomar decisión de no repetir acciones o hacer mitzvot a partir de hoy, lo que nos ayuda entonces a arrepentirse de lo anterior. Y cuando uno toma estos días con esta perspectiva, con esta idea, le va a poder ayudar, Bezrat Hashem, a hacer tshuvah shleimah, tshuvah de verdad, tshuvah que viene acompañada con arrepentimiento de lo malo, confesando, reconociendo los errores de verdad, con seriedad, arrepintiéndose de ellos, tomar decisiones para el futuro, para que el año que empezamos ayer o antier sea Bezrat Hashem un año de tshuvah shleimah de todo Am Israel. Y la llegada de Mashiach va a ser este mismo año y vamos a poder unirnos en Jerusalén, a Bnuyah, Beit HaMikdash.